Hoy vamos a sumergirnos en uno de los experimentos psicológicos más famosos y, la verdad, más inquietantes del siglo XX. Es una de esas investigaciones que nos obligó a mirar de frente la naturaleza de la obediencia a la autoridad. A ver, esta pregunta no es para nada teórica, ¿eh? Es la cuestión central que un psicólogo, Stanley Milgram, se atrevió a llevar a un laboratorio. Y ojo, porque la respuesta que encontró, bueno, nos sigue dejando helados a día de hoy. Y aquí está la cifra que lo puso todo patas arriba, un 65%. O sea, hay que pararse a pensar un momento. El 65% de los participantes en el estudio original llegó hasta el final, obedeció hasta el punto de dar lo que creía que era una descarga eléctrica potencialmente mortal, a una persona inocente. La pregunta es obvia, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede pasar algo así? Pues para entenderlo tenemos que rebobinar e irnos al principio de toda esta historia. Nos vamos a 1961. El mundo todavía estaba intentando asimilar los horrores de la Segunda Guerra Mundial, y de repente un juicio acapara toda la atención mundial y plantea una pregunta aterradora. En Jerusalén se estaba juzgando a Adolf Eichmann, que fue, para que nos hagamos una idea, uno de los principales cerebros logísticos del Holocausto. El mundo entero esperaba encontrarse cara a cara con un monstruo, pero su defensa fue tan simple que daba escalofríos. Yo solo obedecía órdenes. Esa fue su justificación. Él insistía en que no era un sádico, no. Él era un burócrata eficiente que cumplía con su trabajo. Y esta frase se le quedó grabada a fuego a un joven psicólogo. Stanley Milgram, que por aquel entonces estaba en la Universidad de Yale, se obsesionó con esa idea. A ver, ¿Eichmann era un caso aislado? ¿Un monstruo único en su especie? ¿O es que hay algo en la naturaleza humana que nos hace peligrosamente vulnerables a la autoridad, hasta el punto de apagar nuestra propia conciencia? Decidió que la única forma de saberlo era ponerlo a prueba. Y es aquí donde la cosa se pone interesante y un poco siniestra. Aquí es donde vemos la genialidad y la enorme controversia del experimento. Milgram diseñó una situación de laboratorio para medir el poder real de la obediencia, y lo hizo montando un engaño, un engaño planeado al milímetro. El montaje era perfecto. Se buscaba a gente normal y corriente para un supuesto estudio sobre la memoria. La figura de autoridad era un investigador con su bata blanca, todo un símbolo de ciencia, de legitimidad. Luego, un sorteo, que estaba amañado, claro. Al voluntario siempre le tocaba ser el maestro, y el alumno, que en realidad era un actor cómplice, era atado a una silla con electrodos. El escenario estaba listo. El corazón de la prueba era esta máquina, el generador de descargas. Pero no era solo una máquina, era una herramienta de presión psicológica brutal. Fijaos en las etiquetas. Empezaban en descarga ligera, pasaban por peligro, descarga severa, y terminaban en unas ominosas XXX. Cada clic del interruptor era un paso más hacia lo desconocido. La tarea parecía sencilla. El alumno comete un error, el maestro le da una descarga, cada vez más fuerte. Pero aquí está el truco. Todo era teatro. Las descargas eran falsas. Lo que el participante no sabía era que los gritos de dolor, las súplicas, los golpes en la pared, todo eso eran grabaciones. Pero grabaciones diseñadas para sonar terriblemente reales. ¿Y qué pasaba cuando los participantes dudaban? Cuando el conflicto moral era ya insoportable. Pues el investigador no les amenazaba, no. Simplemente aplicaba una serie de frases de presión, muy calculadas. La primera era muy educada. Por favor, continúe. Si la persona seguía dudando, la siguiente frase apelaba a un bien mayor, a la ciencia. El experimento requiere que siga. Así, la orden se despersonalizaba. Después, la presión subía a un escalón. Ya no era una petición, era una necesidad para el éxito de la investigación. Es absolutamente esencial que continúe. Y finalmente la frase definitiva, la que eliminaba cualquier atisbo de responsabilidad personal. El golpe de gracia. No tiene otra opción. Debe continuar. En ese momento, la autoridad tomaba el control absoluto. Antes de empezar con todo, Milgram les preguntó a sus colegas, a psiquiatras y a expertos, qué creían que iba a pasar. Absolutamente nadie, ni por asomo, se imaginó lo que estaba a punto de descubrir. Es que esto es increíble. Los psiquiatras predijeron que solo un 1%, lo que llamaron la franja sádica, llegaría hasta los 450 voltios. La realidad, que casi 2 de cada 3 personas lo hicieron. La obediencia ciega no fue la excepción, fue la norma. Y esto es clave, ¿eh? No es que obedecieran contentos, para nada. El experimento les provocaba una angustia tremenda. Sudaban, temblaban, algunos hasta se partían de la risa, una risa nerviosa, histérica, otros lloraban.
El conflicto que tenían dentro era brutal, pero la presión de la autoridad pudo más. Pero Milgram no se quedó ahí, quiso entender qué factores hacían que la gente obedeciera más o menos. Y lo que descubrió es fundamental, la proximidad lo es todo. Cuanto más cerca estaba el maestro de la víctima, más le costaba hacerle daño. La distancia, ya sea física o emocional, parece que nos lo pone mucho más fácil para ser crueles. Como es lógico, el experimento se convirtió en un hito de la psicología, pero también en el epicentro de una polémica gigantesca. Su legado es doble. Por un lado, un conocimiento muy incómodo sobre nosotros mismos, y por otro, un debate ético que cambió las reglas del juego en la psicología para siempre. La gran explicación de Milgram para este fenómeno es lo que él llamó el estado agente. Es como un cortocircuito mental, un cambio de chip. Cuando una persona está bajo la presión de una autoridad que percibe como legítima, como el científico de la bata, deja de verse como la responsable de sus actos. Se convierte, en su propia cabeza, en una simple herramienta que ejecuta la voluntad de otro. La pregunta ya no es «¿lo que hago está bien?», sino «¿lo estoy haciendo como me han ordenado?». La responsabilidad, de repente, ya no es suya. Las críticas, por supuesto, fueron feroces. Se le acusó de haber provocado un trauma psicológico terrible a los participantes. Milgram siempre se defendió diciendo que lo que habían descubierto era tan importante para la humanidad que el fin justificaba los medios. Es un debate que, a día de hoy, sigue muy abierto. Y si alguien está pensando, bueno, esto era cosa de los años 60, la gente era diferente, pues va a ser que no. En 2009, un programa de la tele francesa replicó el experimento, pero disfrazado de concurso. ¿El resultado? Un 80%. El 80% de los concursantes obedeció hasta el final, jaleados por el presentador y el público del plató. La autoridad de los medios demostró ser igual o más poderosa que la de la ciencia. Pero el propio Milgram nos dejó una reflexión final que da un poco de esperanza. Con el tiempo, se dio cuenta de que su fascinación no estaba solo en la gente que obedecía, sino en esa minoría, en ese tercio que, contra toda la presión del mundo, fue capaz de levantarse y decir no. Los que consiguieron romper ese trance y escuchar a su propia conciencia. Al final, el experimento Milgram es como un espejo. Nos obliga a enfrentarnos a una verdad muy incómoda, lo fácil que es que la obediencia anule la moral. Y nos deja con la pregunta más importante de todas, una que no se responde en un laboratorio, sino en las pequeñas y grandes decisiones de cada día. En una situación así, ¿qué haría cada uno de nosotros?